Unos comentarios más de Girl Scout. Las uniones originalmente estaban planteadas como wipes, que eran como, por ejemplo, cuando ella entra a la carpa, se iba a tapar completamente y se iba a desplegar para hacer la unión. En el momento de la filmación, el director estaba como así fervorizado y quería hacer la toma, digamos, de una sola pasada, que no estuviera ese wipe que tapaba y volvía a desplegar. Que imagínense la diferencia de trabajo entre un wipe, o sea, una máscara que hace así, despliega la otra toma, contra una persona que soy yo después en otra toma, con otra luz y otro encuadre, en toma hacer el morph, ¿no? Eso se hizo con un morph. En el momento me dice, ¿y te parece que lo podemos hacer? Entonces hay uno que está supervisado y además seguramente va a hacer el trabajo y no está cobrando tampoco por eso, tiene que tomar una decisión y decir, ¿le digo que sí o le digo que no? Bueno, en ese momento yo también estaba medio fervorizado, entonces dije que sí. Y bueno, fuimos para adelante. Y salió bien, pero fue un riesgo que tomé y evalué a ver si, digamos, en el caso de que no se pudiera hacer de esa manera, que era la que él quería, y la verdad que a mí también me interesaba tener un trabajo más potente, y bueno, evalué qué salida tenía de eso, o sea, si no podía hacer el morph en toma, ¿qué opción tenía? Entonces empecé a evaluar opciones de sí, de poner alguna tela arriba y después taparla y taparla de vuelta aunque no tenga la toma hecha. Y era factible hacer, entonces tomé riesgo y la verdad que salió muy bien. El caso de Telefe es diferente. Técnicamente no había mucho problema, era un caminito, digamos, no era mucho problema técnico de la postproducción, pero había un problema bastante complejo de la logística de la gente. Las referencias que teníamos eran de esta jarabe de palo. Seguramente la conocen. Teníamos otra que es esta, esta de Madonna. Todos estos trabajos se hicieron con una caminadora gigante, o sea, era, digamos, una caminadora de 5 metros, 6 metros, 7 metros de ancho que pasaba, ¿verdad? Y esa caminadora no existía en Argentina, o sea, no había una de esas y no se podía construir tampoco en el tiempo que se necesitaba, o salía muy cara, no sé bien exactamente cuál era el problema. Entonces lo que se consiguió fueron 3 caminadoras de ancho normal, ¿verdad? La clásica caminadora, largas, sí, eran largas, pero nada, 1 metro de ancho básicamente. Nosotros en el institucional íbamos a tener a veces 3, a veces 4, a veces 5, a veces 6 personas juntas. Y vos tenés 3 caminadoras. Entonces hay un problema de cómo las parás en el lugar y dónde ponés la cámara. Entonces hubo que hacer toda una metodología de, cuando eran 6 había que filmar a 3 de una manera y después los otros 3 de otra manera, a veces moviendo la cámara para que la perspectiva pegara, y los actings que coincidieran. Bueno, fue bastante una pesadilla porque, digamos, sumado a eso está que uno tenía que, digamos, esto se filmó dentro de los estudios de Telefe con las estrictas medidas de Telefe, de horarios de las estrellas y del personal de Telefe que mueve los faroles, que lleva las cosas, que pinta el croma o lo que sea, que tienen un timing totalmente diferente al timing que es de publicidad. Así que fue un desafío bastante complejo armar todo eso, digamos. Y sumado a eso, hay un problema de cartel, que es cuánto tiempo está cada personaje en pantalla y en qué orden está. Ese orden se cambió por lo menos 10 veces. Y nosotros hicimos por lo menos 40 animatics, ¿verdad? Los animatics eran... a ver, no sé si tengo algún armado acá, estos son bocetos que fuimos presentando de cómo iban a suceder las transiciones,
qué transiciones se podían hacer, qué no. En un momento hay una transición que uno de los personajes agarra el cuadro y lo tira, uno de esos de 100% lucha, y lo arrugaba y lo tiraba. Bueno, no podía arrugar, entonces que no lo arrugue, que se doble. Bueno, de este tipo de cosas fuimos presentando montones. Acá es un boceto de cómo era el camino. Estos bocetos también fueron cambiando. Por ejemplo, en uno de los bocetos teníamos, esto es increíble, pero es así, en uno de los bocetos de estos, ven que tenemos un molino y teníamos un silo, teníamos más cosas, pero eran cosas que eran muy del campo, y en ese momento justo estaba el conflicto del campo, entonces hubo que sacar todas las cosas que tenían que ver con digamos, un delirio, pero es cierto. Acá este es uno de los animatics. Estos animatics se hicieron 40. Estamos aquí con el sentimiento y aunque fuimos cambiando siempre estuvimos juntos, seguimos creciendo, sintiendo lo mismo de ayer. Estamos aquí, te miro a los ojos y sé que siempre hay algo para dar, cuando solo importa el alma entregada, y vamos a estar siempre en el corazón, porque la pasión no se puede pagar. Siempre hay algo para dar, siempre hay algo para recordar, que te hizo feliz, que te acompañó, compartiendo el sentimiento de elegirnos. Que te hizo reír, que te emocionó, compartiendo el sentimiento de elegirnos. Que te hizo reír, que te emocionó, compartiendo el sentimiento de elegirnos. Bueno, entonces después cuando uno lo mira terminado, dice, bueno, lo terminamos, primero lo terminamos, es increíble. Siempre hay algo para dar. Estamos aquí con el sentimiento en que fuimos Y a eso se sumaron ideas que se fueron proponiendo después. seguimos creciendo, sintiendo lo mismo de ayer. Estamos aquí, te miro Acuérdense que eran 3 y sé caminadoras, nada más. Entonces, cuando hay más de 3 personajes, queda la pesadilla. cuando solo importa el alma entregada, y vamos a estar siempre en el corazón, porque la pasión no se puede pagar. Siempre hay algo para dar, siempre hay algo para recordar, que te hizo feliz, que te acompañó, compartiendo el sentimiento de elegirnos. Te hizo feliz, que te acompañó, compartiendo el sentimiento de elegirnos. Que te hizo reír, que te emocionó, compartiendo el sentimiento de elegirnos Otro tema que había en este proyecto era que iba a haber tomas medio cuerpo, a veces tomas un poco más cercanas y después tomas de cuerpo completo, pero todavía no se iba a definir eso hasta último momento. Entonces el tema era cómo trabajarlo, cómo hacer, porque no podíamos hacer tomas dobles de cada personaje con 2 lentes. Entonces lo que decidimos es, elegimos la red, el 4K, hicimos unas pruebas de lentes y lo que decidimos es usar unos lentes, unos Ultra Prime, que lo que nos permitían era grabar la persona completa y podíamos reencuadrar en PAL hasta prácticamente la cara, ¿no? Manteniendo una definición correcta de imagen.
La verdad que eso, se jugaron ellos, no nos creían, y nosotros hicimos una prueba igual, una prueba de cámara, porque los primeros lentes que nos dieron eran malísimos y era lo mismo filmar en 4K que en 2K, o sea que era lo mismo con esos lentes, era pésima la calidad, así que es fundamental que usen lentes buenos para un tipo de cosa que esto, donde uno tiene que reencuadrar mucho. Entonces después usamos unos Ultra Prime que rindieron muy bien y se grabó todo con el mismo lente, pero después un montón de cosas se reencuadraron muchísimo. O sea, por ejemplo, no sé, acá cuando ven estos de Telefe, de GQC, digo, están a cuerpo completo, pero después los reencuadramos. Ahí ven las caminadoras, ¿no? Ahí miraba porque tenía que entrar y miraba dónde tenía que pisar, o cambiarle la mirada, la cabeza. Siempre hay imprevistos. O sea, en ese caso se filmó 2 o 3 veces la toma y él no podía evitar mirar para abajo y dije, listo, vamos con la próxima toma, yo lo arreglo y otra cosa. Bueno, de los proyectos básicamente la historia es esa, digamos. Cada uno tiene su problemática y uno con cada proyecto aprende un montón porque cada uno es único. Después de bastante tiempo uno va ya conociendo un poco la historia de cómo es cada comercial y ya dice, bueno, esto ya lo hice en tal comercial, esto lo tomo de aquel, este consejo que di acá lo pongo allá, y uno se va también fogueando haciendo digamos, los trabajos. Después, bueno, está también conseguir el tema de los trabajos, pero bueno, eso es otra historia, digamos, es la parte de gestión. Ahora lo que vamos a pasar a la segunda parte, digamos, de la charla, que es la parte de, digamos, ustedes se reciben ahora, qué hacen, cómo está la situación ahora de los VFX, la animación, y bueno, ahora va a ser un poco más desordenado tal vez, pero bueno, vamos a ver cómo lo manejamos.